Continuamos con este curso de análisis financiero en su módulo 2 y acá vamos a ver un marco de referencia que vamos a llamar un análisis financiero integral. Antes de empezar a entender los números de nuestra empresa, pues hay que entender para qué sirve esto, a dónde vamos a llegar. Entonces, lo primero que debemos de entender de finanzas son los supuestos que hacen la mayoría de financieros o la mayoría de la teoría financiera para entender dónde nos paramos y qué es lo que está pasando. Entonces, hay un primer supuesto que es el valor de dinero en el tiempo. ¿Y qué es esto? No es lo mismo tener a 100 hoy y 100 en un año. Es decir, hay una diferencia entre gastarme la plata hoy o tener 100 en un futuro. Hay un costo de oportunidad. Hay un tema que se llama la compensación. Y es decir, que si yo asumo mayor riesgo, debe ser compensado por mayor retorno. Está el tema de diversificación, que es mejor tener un portafolio de proyectos de empresas que solamente tener un activo. Entonces asume que la mayoría de los inversionistas están diversificados. El cuarto es la eficiencia de mercado, es decir, todos los actores cuentan con la misma información. Y el quinto es la ausencia de arbitraje, es decir, que nadie puede generar utilidades sin asumir riesgo. Es decir, si usted quiere ganar más, tiene que arriesgar un poquito más. Entonces, veamos, en la teoría se aplica y es cierto esto del tema del valor de dinero en el tiempo. Y en la práctica también se respeta el valor de dinero en el tiempo. Pero el tema de la compensación en la teoría se respeta y es como uno de los principios, pero en la práctica no pasa. Uno hay veces ve que se toman decisiones muy racionales en riesgo y un retorno muy bajo, pero se toman, entonces no se está cumpliendo este punto teórico. La diversificación en la teoría es muy chévere que todos los inversores están diversificados, pero en la práctica es mentira. Hay veces que muchos emprendedores tienen toda su fortuna y todos sus ahorros metidos en una sola empresa. ¿Uno qué hace ahí? Entonces no siempre se cumple el principio de diversificación. Que hay eficiencia de mercado, que toda la información es conocida por el mercado. Eso depende de qué país, qué tipo de mercado, dónde y quién. En la práctica eso no sucede mucho. Hay actores que tienen eficiencia, que tienen esa asimetría de información, tienen como esa exclusividad de información en ciertos casos y pueden tomar decisiones que le permiten generar mucho valor. Ausencia de arbitraje. La teoría es un punto clave, en la práctica no es tan cierto. Hay veces que en economías en desarrollo que se puede tomar o generar muchas utilidades sin arriesgar casi nada, o lo que se llama, o lo que se dice captar rentas también. Entonces es muy interesante entender la teoría, lo que nos dice, todos esos punticos verdes, lo que se debe cumplir en la teoría para hablar de los mercados perfectos o de un mundo perfecto, pero en la práctica de todo solamente uno siempre se cumple, es que uno siempre ve, que uno dice, me va a prestar plata, ¿hacia cuánto me va a pagar de interés? Entonces siempre hay un tema de costo de oportunidad. Pero el tema de riesgo, uno hay veces ve que se toma riesgos sin sentido. En diversificación no todas las personas están diversificadas. No toda la información está disponible para todas las personas al mismo tiempo. Hay gente que tiene exclusividad a esto y genera estrategias que le permiten captar valor. Y la ausencia de arbitraje, hay industrias, hay economías que permiten generar utilidades sin asumir riesgo en muchos mercados, sí. Pero a medida que la información se vuelva más democrática y que todo se empiece a volver más de tomas de decisiones informadas, pues vamos a tender hacia este mundo perfecto de la teoría, pero en la práctica no se da mucho. Ya con esto, con estos supuestos de las finanzas, ya sabemos cómo va a empezar a actuar de ahora en adelante para nuestros análisis y para nuestra toma de decisiones. Entonces, les presento el modelo de análisis financiero integral y este parte de que cuál es la empresa que tenemos bajo análisis. Después de entender qué empresa tenemos bajo análisis, tenemos que hacer un análisis cualitativo de esta compañía. Es decir, todo el tema de en qué compite, qué es lo que hace, por qué lo hace, cuál es su ventaja competitiva y un montón de aristas más que tenemos que responder. Después de hacer el análisis cualitativo, debemos hacer un análisis cuantitativo y es coger los indicadores financieros, interpretarlos y entender cómo está la salud de la empresa. Y esto lo asemejo mucho al tema de un chequeo médico. A uno le hacen exámenes de sangre, le toma la presión, los signos vitales y triangulando todo esto el médico le dice usted está bien o usted está muy sedentario y tiene que hacer ejercicio, cambiar su estilo de vida. Después de esto debemos de proyectar los estados financieros. Un análisis financiero sin proyección se queda corto. Y es decir, con lo que sabemos de la historia y sabemos del entorno micro y macro, cómo podemos generar unos drivers para proyectar los estados financieros de la empresa y generar algunos outputs que nos permitan tomar decisiones. Después de proyectar,
es generar una valoración de la empresa o del proyecto o de las acciones de la gerencia para saber si esa acción es positiva o negativa en términos de creación de valor. Y por último, llegamos a unas conclusiones y recomendaciones de todo lo que hicimos para la gerencia y para mejorar ese valor o para mejorar esa toma de decisiones dentro de la compañía. Con esto muy claro, pues pasamos al tema de ver la firma desde la parte cualitativa y esta parte cualitativa la vamos a ver acá muy a 10.000 pies de altura. En un futuro vamos a empezar a hacerle zoom. Entonces, primero es entender que hay un entorno macro y este entorno macro se ve influenciado por los factores políticos, los factores económicos, los factores sociales, los factores tecnológicos, los factores ecológicos y los factores legales, o el famoso análisis Pestel. Entonces sabemos que si hay una política que prohíbe fumar, pues una empresa de cigarrillos se va a ver muy afectada. O económicos, si la empresa está la economía está en recesión, pues muy posiblemente estas empresas que no tienen como productos primarios o de necesidad básica, pues se vean muy afectadas en su crecimiento y en su rentabilidad. En los sociales, es qué cambios demográficos hay, cómo está el consumo, qué bracket de la población es la mayor, si las de entre 20 y 30 años o si las personas de mayores a 65 años. En los tecnológicos, qué tecnologías están impactando en nuestra industria, que genere mayor productividad y disminuyen el uso de recursos. Los ecológicos, cómo está cambiando nuestro ambiente, cómo afecta al ambiente, todo el tema ESG. Los legales, cómo el tema de regulación puede afectar nuestra compañía. Si somos muy grandes, un tema de antimonopolio o un tema de mercadeo, de cómo se puede hacer la publicidad. Ya con todo esto entramos al entorno micro. Y en el entorno micro tenemos la rivalidad que hay entre los competidores, tenemos los complementadores que son los que hacen que nuestro producto o servicio aumente de valor, porque si se utilizan en conjunto con estos, pues genera mucho más valor para el usuario final. Tenemos los sustitutos que si no pueden comprarlo nuestro, pues se puede sustituir por algo diferente de menor precio o de mayor precio y mayor valor. Tenemos los futuros entrantes a la industria, es decir, si nuestra industria es muy atractiva, va a poder atraer pues competidores que generen una guerra competitiva o generen más competencia. El poder que tienen nuestros proveedores, es decir, si hay un solo proveedor para todos los competidores, pues está muy concentrado, hay mucho poder de los proveedores, pero si hay N mil proveedores, pues no tenemos problemas con los proveedores y podemos buscar el que mejor se adecue a nuestras necesidades. Y el poder de los clientes, es decir, hay un cliente o hay muchos clientes. Ejemplo, el tema, en el tema de materias primas, pues que solamente haya un proveedor y cuatro o cinco clientes, pero en el tema de retail puede que haya 100 proveedores y 10.000 clientes. Entonces, en este tipo de negocios, el primero va a tener más problemas a la hora de negociar, el segundo va a poder hacer un poco más lo que quiera con su modelo de negocio. Y ya tenemos el entorno más de la empresa y es la red de valor y es donde tenemos a los clientes, la sociedad, los proveedores, tenemos a los competidores, el gobierno, los sindicatos, tenemos a acreedores, accionistas y tenemos los directores y empleados. Esa red de valor es como las partes interesadas y cómo la interacción de la empresa afecta a esas partes interesadas. Y claro, el tema de la empresa. Con este marco de referencia podemos entrar a evaluar lo cualitativo de nuestra empresa y generar recomendaciones y podemos generar algo cualitativo combinado con algo cuantitativo, es decir, generar como unas preguntas y según la respuesta darle un puntaje de 1 a 5, de 1 a 10 y con ese puntaje ver cómo están cada uno de los puntos, en lo político, en lo social, en lo tecnológico y después en lo micro para ver qué acciones se pueden tomar para corregir esto. No siendo más, ya con esto cerramos este módulo 2 y los espero en el módulo 3 para empezar uno de los juegos más divertidos para aprender de análisis financiero.